Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Democracia Siempre, este programa de Radio Nacional que homenajea los 40 años de democracia con 40 personajes. Y hoy tenemos un personaje, se llama Horacio Jaunarena, fue ministro de Defensa de varios gobiernos. ¿Cómo le va, Jaunarena? Gracias por haber venido. No, gracias por invitarme, un gusto. Voy a contar que José Horacio Jaunarena nació en Pergamino, se recibió de abogado en la UBA, fue 3 veces ministro de Defensa, ¿3 veces o más? No, 3 veces. Yo le quería preguntar por sus orígenes. Usted viene de una familia radical, se convirtió en radical en el 83, cerca de Alfonsín. ¿Cómo llegó? No, vengo de una familia radical. Mi abuelo materno fue diputado en la época del 48-49. En esa época era la época de Perón, del gobierno de Perón. Y mi abuelo, que había sido diputado, un buen día lo metieron preso. Nunca supimos por qué, nunca nos dijeron, y nunca era en época del peronismo, nunca nos dijeron tampoco dónde estaba. Y tuvimos dos meses sin abuelo y sin saber dónde estaba, y sin saber de qué se lo acusaban. A los 2 meses volvió, lo largaron, y tampoco pudo saber nunca por qué estuvo 2 meses preso, salvo que porque era radical. Pero cuento esto porque yo tenía 7 años, y ya a los 7 años me di cuenta que en la Argentina muchas veces hacer política era vivir peligrosamente. Así que, bueno, eso es uno de mis experiencias. Entonces, tengo que preguntarle, ¿eso lo convirtió en antiperonista? Antiperonismo, no me suena mucho el anti. Me parece que, sobre todo actualmente, los anti son un problema. La Argentina tiene una dimensión de problemas de tal envergadura que si lo vamos a resolver entre antis, seguramente no vamos a tener la fuerza suficiente ni la cantidad de gente necesaria para cambiar esta Argentina decadente que estamos viviendo. Interesante, Jaunarena, porque usted tiene como la matriz de pensamiento de Alfonsín, que nunca fue anti, nunca fue en el gobierno, durante el gobierno de Menem no fue anti, durante el gobierno de los Kirchner tampoco fue anti. No podemos decir eso de todos los sectores, pero me gustaría saber cómo lo conoció Alfonsín. Bueno, lo conocí en Pergamino, porque en realidad el movimiento de Renovación y Cambio que fundó Alfonsín lo hicieron entre 2 personas fundamentalmente. Era uno Raúl Alfonsín y otro Raúl Borrás, que era de Pergamino. Uh-huh. Y entonces estábamos en el nacimiento del movimiento, y los lugares de los focos de fuerza de Alfonsín recién naciente era Chascomús y Pergamino. Así que Pergamino iba muy seguido Alfonsín a Pergamino, y ahí fue que lo conocí porque yo trabajaba con Raúl Borrás, era muy joven, pero eran los primeros pasos de Renovación y Cambio, los primeros pasos de Alfonsín y Borrás, y bueno, y yo estaba ahí. Así que era muy frecuente la ida de Alfonsín a Pergamino, paraba en la casa de Raúl Borrás, y bueno, con Ana, mi esposa, íbamos mucho, ahí lo conocí, y lo conocí mucho. ¿Se enamoró? ¿Cómo? ¿Se enamoró de Alfonsín? Sí, me enamoré de Alfonsín y de su propuesta. Alfonsín era un hombre que en los momentos más duros de la dictadura luchaba para terminar con ella. Y antes de eso también teníamos que sufrir el gobierno de Perón y Isabel Martínez, y todo el tema de los montoneros. Y yo era concejal radical en ese momento, en épocas del gobierno de Isabel Martínez. ¿Durante las 3A me está hablando? ¿Cómo? Durante la triple A. Claro,
Bueno, exactamente. Y teníamos que enfrentar, por un lado, la AAA, que tenía un ministro, que era el ministro de la democracia, que era López Rega, y era un criminal. Es Y verdad. lo sostenían como ministro. Lo cual tiene que ver con entender que la democracia no se termina con el voto. La democracia es una constante construcción. Y una democracia que alberga a un asesino es una democracia que tiene que perfeccionarse mucho. Y en ese tiempo sufríamos entonces. Yo era concejal y era secretario del bloque y tenía que bregar en los discursos, en la pelea contra la derecha de López Rega, que mataba a gente, y contra la izquierda montonera, que también mataba gente. Y nosotros condenábamos a los dos, a la derecha criminal y a la izquierda criminal. Y solíamos decir con un poco de humor que seguramente a alguno nos iba a matar, porque nos amenazaban los dos. Le voy a contar algo, lo voy a interrumpir y le voy a contar algo del libro de Abal Medina, que es muy interesante. No sé si lo leyó, se lo recomiendo si no lo leyó, de Juan Manuel Abal Medina, padre, ¿no? Que cuenta que Perón, durante toda su vida, esperó que el radicalismo, en ese momento que Alfonsín, que el radicalismo le pidiera disculpas por los bombardeos de Plaza de Mayo, por algunas bombas y por algunos asesinatos. Y que toda la vida esperó Perón el perdón, la autocrítica de algún sector del radicalismo sobre esos temas. ¿Le suena esto? Me suena mentira, porque todos recuerdan el abrazo de Perón con Balbín. Así que lo que dice que esperó toda la vida no es cierto, porque en ese momento, mucho antes de la muerte de Perón, Balbín se abrazó con él. Así que me parece que es una fantasía de las que se construyen muchas veces para justificar pasados que son injustificables. Bien. Y volviendo al tema de los militares, hubo durante la campaña de Alfonsín una denuncia muy fuerte que me parece que fue también determinante en el triunfo de Alfonsín, más allá de que era la fórmula Luder-Vittel era una fórmula que no enamoraba, pero fue la denuncia del pacto militar sindical. ¿A qué se refería Alfonsín con la denuncia del pacto militar sindical? Bueno, había sospecha instalada que el peronismo estaba pactando con los militares para asegurar la impunidad de todo el proceso. Y esa sospecha estaba avalada porque el peronismo sostenía la necesidad de mantener la amnistía que se había decretado el gobierno. Así que sobre la base de eso y los contactos que había entre algunos militares y el peronismo, se sospechaba de ese entendimiento. Eso es la base. Jaunarena, a mí me gustaría saber también si es cierto, porque decían que Alfonsín tenía una cierta relación con Arguindegui y durante el gobierno, durante la dictadura, iba muchas veces a la oficina, al despacho de Arguindegui para pedirle por muchachos que no se sabía dónde estaba o estaban presos. ¿Es real o es ficción? La realidad es que Arguindegui fue compañero de liceo de Alfonsín. Obviamente nadie elige a sus compañeros. Y lo que sí hizo Alfonsín siempre, durante el proceso militar, fue militar para tratar de salvar a los que estaban perseguidos o estaban desaparecidos o había recursos de cuerpos pendientes. En ese contexto, y siendo ministro del Interior Arguindegui, es probable que haya ido junto con otros políticos a reclamar, como reclamaba siempre, pero no puedo asegurarlo. ¿Usted sabía que si estaba cerca de Alfonsín iba a ser ministro de Defensa? No, en realidad el primer ministro de Defensa que tuvo la democracia que recién llegaba con Alfonsín fue Raúl Borrás. Es verdad. Y yo, que era de Pergamino y amigo de Raúl, había trabajado tanto con él,
fui de secretario. Raúl Borrás, desgraciadamente, murió al año y medio de un cáncer terrible y asumió Roque Carranza. Sí. Y claro, la memoria del ministerio era yo, así que quedé como secretario de Carranza, y Carranza se murió de la atención que tenía que recibir, murió del corazón a los 8 o 10 meses que había asumido. Y entonces asumió Germán López. Es verdad. Y yo seguí de secretario porque era la memoria, digamos así, del ministerio. Y Germán López tuvo que renunciar muy enfermo y murió al mes. Y ahí fue cuando asumí yo de ministro de Defensa, después de 2 años prácticamente. Y creo que fui uno de los ministros más jóvenes de Defensa que hubo no solamente en Argentina, sino en el resto. Y con todo respeto, sin usar el humor negro, usted ha sobrevivido a los ministerios de defensa. Usted ya nombró 3 que no sobrevivieron, por empezar. Claro. Yo creo que los que murieron también mostraban lo que era manejar ese ministerio en ese tiempo. Y sí, soy un sobreviviente. Ahora, siempre me pregunto, ¿qué hay que saber? Porque uno piensa, bueno, cuando uno es ministro de Educación, si hay un ministro de Educación, tiene que saber de educación, de cómo se maneja, cómo son los planes, es en otros países. Ministro de Defensa, ¿qué hay que saber? Es muy difícil la respuesta, pero tiene que ver la pregunta con que generalmente los ministros de Defensa que llegan no son expertos en defensa. En el caso nuestro, Borrás ni siquiera había hecho el servicio militar. Y Roque Carranza era un especialista de los más formados, un científico, digamos así, y tampoco era un estudioso de defensa, ni tampoco era Germán López, que era una especie de ejemplo ético con el cual contábamos. De tal manera que lo que pasaba y lo que pasó hasta hace poco tiempo es que la sucesión de golpes que hubo en la Argentina, de golpes militares, producía una especie de rechazo desde la política. Entonces, ese rechazo hacía que no se estudiaran los problemas. Y por eso era tan difícil encontrar gente desde la civilidad que haya pensado en términos de defensa. Pensar en términos de defensa es pensar en una estrategia de para qué sirven las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, pero es mucho más que eso, porque el ministro tiene que además conducirlas. Entonces tiene que tener cierta experiencia en la forma de conducirlas. En ese sentido, yo fui el único que había hecho el servicio militar de los 4 que llegamos al ministerio en el 83. Y eso, aunque parezca mentira, me enseñó mucho, porque entendí la mentalidad del hombre de las Fuerzas Armadas. Porque si usted no entiende a la persona a quien manda, claro, no puede hacer nada, no entiende nada. Bueno, yo entendí lo que era dar órdenes y lo que era recibir órdenes, lo que era acatar órdenes y lo que era impartir órdenes. Estamos en Democracia Siempre, este programa que cuenta y homenajea 40 años de democracia, con 40 personajes, hoy con Horacio Jaunarena. Y es interesante lo que usted cuenta, Jaunarena, porque yo siempre me pregunté, ¿no? ¿Qué pasó con el alzamiento de Semana Santa? ¿Qué pasó con ese golpe de Aldo Rico? Porque según algunos expertos, fue un triunfo de Aldo Rico, porque tuvo que ir a negociar el presidente. ¿Cuál es su versión? En primer lugar, no tuvo que ir a negociar el presidente. Aldo Rico se rindió el sábado a la noche conmigo y me pidió que tenía que ir a contener a sus subordinados porque hacía 4 días que estaban sin dormir. Y me dijo, vamos a entregarle al gobierno el regimiento mañana a la mañana. Cuando fui a recibir el regimiento a la mañana, Rico había tramado con sus hombres ver qué hacía, qué salida podía tener para no parecer una derrota espantosa. Entonces pidió que rendirse frente al presidente.
yo hablé con Alfonsín y llegamos a la conclusión de que efectivamente, para evitar un baño de sangre, porque había gente que estaba por entrar a Campo de Mayo, para evitar un ramo de sangre, que fuera Alfonsín a recibir la rendición de Rico. Y bueno, y recibió la rendición de Rico, y Rico terminó preso, así que fue una negociación bastante tonta la de Rico. Pero ahí había lo que pasó es que no se sabe, no se dimensiona lo que tuvo que ver como punto de inflexión en la historia de Semana Santa. Porque Semana Santa fue una, como dice Potash, que es un Sí, estudioso, maravilloso. exactamente, los golpes militares en la Argentina siempre fueron una mezcla de una conducción militar ambiciosa y una civilidad que estaba indiferente con respecto a la suerte de las instituciones. Y la primera vez que no aparece eso es Semana Santa. ¿Por qué? Porque Alfonsín decide no claudicar, el gobierno mejor dicho, y porque la gente salió a la calle a defender la democracia. Es decir, la gente decidió querer ser dueña de su propio destino. Entonces, lo que demuestra Semana Santa y lo que tenía que terminar Rico y que no apareciera, es que cuando la gente está decidida a defender la democracia, no hay poder que lo atumbe. Es muy interesante lo que dice porque está la famosa frase, la casa está en orden, y la casa está en orden, la dijo Alfonsín, en un balcón donde también estaba Cafiero, donde había fuerzas políticas de todos los sectores. Esto quiere decir que, en general, los golpes militares en la Argentina son cívico-militares. Exactamente. Aunque no participe todo el pueblo, hay un sector golpista que va a golpear, perdón por la redundancia, la puerta de los cuarteles, que es en general los sectores que no llegan con la democracia, con el voto. Sin duda. Bueno, Arturo Illia, presidente, era de Pergamino también, así que lo conozco desde entonces. Y no nos olvidemos que cuando juró Onganía, había dirigentes sindicales y políticos en la jura. Entonces se está corroborando lo que usted dice. Y con respecto a Semana Santa, es la primera vez, es lo que decimos. Y eso es lo que tenía que demostrar Rico. Rico quería, planteando la idea de que había negociación, que era mentira, plantear que había un poder invencible y que siempre la civilidad tenía que claudicar frente a ello. Y me permito recordarle una cosita. Alfonsín dijo, la casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. No hay sangre en la Argentina. Alfonsín demostró que se podía derrotar a los autoritarios sin matar. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, pero además lo interesante es que uno se podía preguntar también por qué los militares seguían teniendo una cuota de poder y no acataban el orden constitucional, ¿no? ¿Por qué les ha costado a veces, hasta ahora, ¿no? Acatar el orden constitucional y aceptar los gobiernos democráticos? ¿Qué pasa? Yo siempre me pregunto, los muchachos que van al colegio militar, ¿son en general de clase media o de clase media baja? No tendrían por qué ser golpistas. ¿Por qué sucede? Bueno, en primer lugar creo que hay una historia que usted misma lo está recordando. Hace 40 años que no hay un golpe en la Argentina y los militares que están saliendo desde entonces hasta acá tienen una memoria colectiva diferente de la que tienen los militares del 83 para atrás. Es verdad. Porque del 83 para atrás tenemos una sucesión de golpes militares que tenían una dirigencia militar con poco arraigo constitucional y una dirigencia civil que muchas veces, si queremos hacer nombres, mejor no hacerlos, pero que fueron contribuyentes al derrocamiento de Arturo Illia, por ejemplo. Es verdad. Y yo me preguntaba también, ¿no? Usted que estuvo tan cerca de Alfonsín,
¿Quién era el enemigo número uno de Alfonsín? ¿Qué sectores? Los sectores económicamente poderosos, algunos sectores políticos. ¿Quién era el dolor de cabeza más grande de Alfonsín? Bueno, era muy complejo porque Alfonsín llegó al gobierno con un endeudamiento enorme que se había se había contraído durante el proceso, y una dificultad económica muy grande. Para que usted tenga una idea, debíamos una enorme cantidad de millones de dólares, y la soja que Kirchner tuvo a 300 y pico de dólares costaba $68 en la época de Alfonsín, que era la fuente de recursos. Así que teníamos un problema económico muy serio y una resistencia también del sector militar y de seguridad, porque no querían que se llevara adelante lo que llevó adelante Alfonsín, que fue el juicio a los principales responsables de la época. Así que eran dos fuertes resistencias. Muy valioso, y más con la película 1984. Sí, creo que... 85, perdón. Sí. La verdad que fue un acto muy heroico de Alfonsín. Pero hay algo que quiero preguntarle y que no entendí nunca por qué ocurrió. Y es el tema de la tablada, el ataque a la tablada. Nunca pude entender qué pasó políticamente en ese ataque al cuartel de la Tablada en el 89, con sectores de izquierda, algunos familiares de gente de la coordinadora. No entendí con Gorriarán Merlo, no entendí qué pasó, contra quién fue y por qué. ¿Usted lo pudo entender? No le puedo dar la respuesta, le puedo dar algunos indicios, pero no tengo tampoco la respuesta. ¿Por qué no la entendí? La primera que apareció y que yo vi, porque yo fui con Alfonsín cuando se rindieron y tuvimos que soportar los francotiradores. Gran parte de los que invadieron la Tablada eran gente de muy poca formación política. Eran, no diría que casi analfabetos, pero había muchos que no tenían ninguna... ¿No era el movimiento Todos por la Patria? Sí, pero en ese movimiento había de todo. Y había algunos más o menos en claro políticamente, con ideas equivocadas, pero con alguna evolución política. Como Gorriarán y Merlo. otros con muy poco. Y Gorriarán Merlo, que estaba al tanto. Gorriarán Merlo es un personaje raro. Usted puede pensar que a veces lo podían alquilar a Gorriarán Merlo para hacer alguna actividad. Así que se lo dejo. Pero, ¿por qué fue? Yo digo, era un gobierno democrático. Estaban más o menos los militares en caja. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Contra qué? Yo creo que era un disparate, primero que nada. Segundo, cuando yo leía los planes, era ridículo realmente, porque ¿cuál era la idea de ellos? Hacer creer a la gente que era un movimiento de los carapintadas, y con eso juntar una cantidad de gente aliada para irse a la Casa de Gobierno e instalar un gobierno popular. Eso era la cosa, y por eso yo le digo que era absolutamente ridículo el planteo. Yo creo que se hizo para inestabilizar al gobierno y para sembrar una mayor zanja entre el gobierno y los militares y los golpistas, porque quisieron hacer ver que todo había sido una trama de alguna gente del gobierno para ensañarse con los militares. No olvide que murieron o mataron más de 10 o 15 militares en ese momento. Es verdad. Y le hacían la culpa a algunos sectores del radicalismo. La otra pregunta es, ¿cuál ha sido el rol de Cotino Siglia durante el gobierno de Alfonsín? Bueno, era un hombre importante que tenía influencia. No, por supuesto, era determinante, pero era un hombre que trabajaba mucho y influía sobre ciertas decisiones.
con las cuales uno puede estar o no estar de acuerdo, pero no se puede desconocer el rol que tuvo. La otra pregunta, Jaunarena, tiene que ver con que durante la época de Alfonsín y a partir del fracaso del peronismo con la fórmula Luder-Vittel, resurge un peronismo de la renovación con Cafiero a la cabeza. ¿Cuál era la relación de Alfonsín, la relación de los radicales, su relación con los sectores de la renovación y con Cafiero? Fue muy buena. La relación fue buena a tal punto que la ley de defensa que se hizo por consenso la hicimos fundamentalmente entre gente de Cafiero y nosotros, específicamente con Miguel Ángel Toma y con Patiño Meyer, trabajaron conmigo mano a mano, así como en épocas que confluíamos en ideas peronistas y radicales, sobre todo el peronismo orientado por Cafiero. Era interesante en ese momento el Congreso porque uno los veía a Manzano y a Jaroslaski, que era interesante verlos porque había debates fuertes, pero nunca llegaban a la violencia. Siempre había una negociación previa y eso era bien interesante. Usted que conoce a los sectores militares de nuestro país, ¿usted cree que si no hubiese habido un sector civil, hubiesen sido golpistas? ¿O cree que son los sectores civiles que tienen el porcentaje mayor de responsabilidad? No, yo creo que había una mezcla en donde convivían gente que no quería regirse por la Constitución, eran algunos civiles con intereses interesantes, importantes, y algunos militares lo suficientemente poco capacitados como para violar las instituciones. Pero hay cosas que no se pueden ignorar. Por ejemplo, con la subida de Onganía, que era un tonto, lo primero que hizo Onganía fue derogar la ley de medicamentos, que era una ley que encerraba una enorme cantidad de ganancias, y que evidentemente los que alentaron ese golpe tenían ciertos intereses que tenían. Bueno, los laboratorios. Claro. Porque si había algo que defendió Ilia, además como médico, era el tema de los laboratorios. Exactamente. Que los medicamentos no tuvieran esos altos precios y las patentes. La ley que sancionó Ilia tenía que ver con esa vigilancia por los recursos de los laboratorios. No digo que no voy a decir ahora que todos los laboratorios tuvieron que ver, pero que tenían que ver intereses económicos con el golpe, sin duda. Acá estamos en Democracia Siempre con Horacio Jaunarena, hombre de pergamino, 3 veces ministro de Defensa, en un país donde ahora parece fácil ser ministro de Defensa, por lo menos más fácil, pero hubo una época donde había levantamientos militares, había movimientos con los militares y no parecían adherir a los gobiernos democráticos. Jaunarena, yo quería preguntarle, y le quedó la pregunta antes de ir al corte, ¿cómo vio la gestión de Menem, este pacto de Olivos que firmaron Menem y Alfonsín, el tema de dejar un poco antes, abandonar un poco antes el gobierno Alfonsín y asumir Menem? ¿Cómo lo vio, cómo lo vivió? Bueno, primero, un poco contradictorio, porque nuestro sueño, mi sueño por lo menos, y seguramente la gente que estaba con nosotros, era entregar el gobierno a otro elegido democráticamente. Entonces todo nuestro sueño era que el día que hiciéramos eso, y nos iban a aplaudir, porque... Ajá. Y cuando yo vi que llegaba Menem, después
salí caminando y veía a militares de uniforme caminando por la calle que no podían salir antes, pero nadie nos aplaudía. Entonces, no era mi sueño ese, era un sueño a medias, porque habíamos entregado la democracia, pero no había aplausos. Y los aplausos los tuvimos el día que murió Alfonsín. Es verdad. Ahora, es cierto que Alfonsín tuvo que padecer esa hiperinflación y que igual Alfonsín ha quedado como un héroe, como el personaje más interesante de la democracia, ¿no? De estos 40 años de democracia, hay muy pocos de los entrevistados hasta ahora, que hicimos como 30, 40, no llegamos a 40, que no lo hayan puesto en el cuadro de honor a Raúl Alfonsín. Y ahora le quiero preguntar, usted que sabe, ¿qué pensó de el punto final, la obediencia debida y después el indulto de Menem? Bueno, eso tiene que ver con que lo que hizo Alfonsín fue exactamente lo que había prometido. Están las grabaciones, o sea que yo no lo puedo mentir. Alfonsín, en el discurso que dio en Ferro 2 meses antes de la elección del 83, dijo que había que distinguir entre los que habían dado las órdenes y los que habían cumplido. Eso lo dijo públicamente. La gente sabía que había votado eso. De tal manera que la obediencia debida es nada más que la concreción en una ley, lo que Alfonsín había dicho en su mensaje de Ferro antes de ser electo. Con respecto al punto final, fue un error que se cometió, porque ¿qué había pasado? El peronismo había demorado la sanción de una ley que distinguiera entre los que habían dado las órdenes y los que la habían cumplido. Entonces se había producido un verdadero descontrol en la atribución de responsabilidades, y el Poder Judicial, que durante la época del proceso rechazaba sistemáticamente los recursos de habeas corpus que nosotros colocamos. Ese Poder Judicial, cuando cambió y llegó la democracia, metía presos hasta a los porteros porque tenían uniforme. Entonces esa duplicidad de accionar hizo que era muy difícil conducir el sector, porque iban los perejiles a los juzgados. Claro. Es decir, Videla nunca mató a nadie. Él físicamente nunca mató a nadie. Pero tiene bastante responsabilidad por lo que pasó. Entonces, para terminar con esa situación en donde se metían presos a los perejiles, se encendió la ley de punto final con la expectativa de que eso produjera una... Fue un error porque los jueces, cuando tenían un tiempo para procesar, procesaban hasta los bicicleteros. Entonces fracasó la ley de punto final y hubo que dictar la ley de obediencia debida, que estaba proclamada desde antes de la elección. ¿Y estuvo de acuerdo con el indulto de Menem? ¿O le pareció necesario? Porque Menem venía también con el tema de Zaineldin, venía con algunos temitas militares que no era poco, no, había que terminarlos también. Yo no lo hubiera hecho, pero lo que hay que rescatar como importante es que lo que está grabado en el inconsciente colectivo es que en la Argentina, si hay otro gobierno como el de Alfonsín, cualquiera que cometa los estragos que se cometieron durante el proceso, la paga. Eso creo que quedó grabado en el inconsciente colectivo de la Argentina y es lo que vale la pena conservar. La otra pregunta que le quiero hacer es, cuando asumió Néstor Kirchner, tuvo una actitud muy, muy dura con los militares, descolgó el famoso cuadro de Videla, que puede ser un gesto, pero es una metáfora. Y también se promovió esta
disposición de que los delitos de lesa humanidad no prescribían. ¿Estuvo de acuerdo? ¿Le pareció bien? ¿Le pareció mal? ¿Qué pensó? A mí me parece bien que después de años y años en el gobierno, Kirchner haya descubierto los derechos humanos. Me parece saludable. Peor hubiera sido que no lo hubiera descubierto nunca. Pero es bastante llamativo que a alguien que no le interesó nunca el tema de los derechos humanos mientras fue gobernador de la provincia, de golpe descubriera los derechos humanos cuando llegó a Buenos Aires. Es saludable, pero también podía haber descubierto antes, porque como ministro de Defensa, yo era ministro de Defensa cuando Kirchner era gobernador, jamás encontré una mínima preocupación por Kirchner o por la señora de Kirchner por la vigencia de los derechos humanos. Y después, cuando fue presidente, los descubrió el palco y pidió perdón en nombre de la democracia por lo que no se habían hecho por los derechos humanos, cuando había hecho Alfonsín, había hecho lo que, bueno, la revolución que protagonizó en ese tiempo. Después me contó Alfonsín a mí que Kirchner lo llamó por teléfono. Para pedirle perdón. Para pedirle perdón. Y yo le dije, Alfonsín era muy buena persona, yo no lo soy tanto. Yo le dije, bueno, las ofensas en público y los perdones en privado son más o menos. Las ofensas en público tienen que tener perdones en público. Jaunarena, ya que estamos hablando de autocrítica y de pedir perdón, ¿qué le pareció la autocrítica de Balsa, el documento que leyó Martín Balsa con autocriticando y pidiendo perdón por el comportamiento de los sectores del ejército, sobre todo durante la dictadura? Me pareció bien, me pareció importante, me pareció adecuado que se hubiera hecho eso, pero creo que además de esto que usted señala, lo importante fue no solamente los documentos, sino los ejemplos que se produjeron. Porque a lo largo de estos 40 años de democracia tuvimos momentos muy complejos. Por ejemplo, la renuncia de la Rúa, toda la crisis social, económico-política que se dio en ese momento. Y ya en ese tiempo, sin ningún documento que se haya producido, las Fuerzas Armadas eran una parte de la solución, no parte del problema. Me consta porque yo era ministro y cuando no había forma de llevar medicamentos y comida a los sectores más postergados porque los asaltaban en el camino, tuvimos que ir con las Fuerzas Armadas para llevar estos elementos a los lugares que había que llevarlos, y era una forma de contribuir a la estabilidad democrática. Es interesante porque finalmente se encaminaron las Fuerzas Armadas en función de los gobiernos democráticos. Así es. Eso. Y el otro tema que a mí me ronda siempre, ¿cómo era ser ministro de Justicia de la Rúa, ¿no? De la Alianza, ¿cómo vio esa etapa de la Alianza? Yo creo que ahí teníamos un problema que no era un problema militar, sino un problema económico. Porque de la Rúa asume atado al dólar, cuando el dólar y el peso estaban 1 a 1, y era una situación que se veía insostenible. Que era la convertibilidad. Claro, era la convertibilidad. ¿Por qué? Y ahora vale la pena reflexionar sobre eso, porque está de nuevo el tema y fue uno de los cepos que hicieron que el gobierno de la Rúa cayera. Si usted tiene una moneda atada a otra moneda, tiene que tener las economías de los dos países parecidas en su productividad. Pero si usted tiene un país que produce 10 contra un país que produce 100 y quieren tener la misma moneda, ¿qué pasa? Como usted no hace los deberes que tiene que hacer para que esta productividad se solucione, para mantener esa prioridad se endeuda. Se endeuda,
porque oculta de esa manera la falta de competitividad. Hasta que un día nadie le presta más. Y ese día, entonces, ¿qué hace? Inflación. Y cuando no pueden más hacer más inflación, ni pueden endeudarse más, y bueno, le pasa lo que le pasó de la Rúa. Jaunarena, yo antes de terminar las notas, las entrevistas, pregunto a cada invitado si usted tuviera que armar un cuadro de honor. Lo vamos a armar acá. Vamos a armar una serie de cuadritos de personajes a los que homenajeamos por su fervor democrático. Hay 5, 4 personas que usted nombra. Vamos a colgarlos acá con su cuadrito. ¿A quién ponemos primero? Y yo creo que Raúl Alfonsín. Bueno, va primero Raúl Alfonsín. Segundo, Arturo Illia. Arturo Illia. Después, tercero, bueno, es una buena pregunta. podemos poner coetáneos. No, Graciela Fernández Meijide. Bueno, entonces, vamos con Raúl Alfonsín. ¿Sí? Sí. Con Illia. Sí. Con Graciela Fernández Meijide. ¿Y después? ¿Agregamos a alguien más? Bueno, no sé, ahí había varios candidatos y por ahí van a quedar afuera injustamente alguien, pero en estos momentos en donde hace falta lo que volvimos al principio de esta charla, fortificar las alianzas para que la democracia vaya para adelante, habría que buscar a algún peronista que fuera un hombre con las características de un cafiero y no de los que están sembrando el odio y la separación entre los argentinos. Esto quiere decir que pondríamos un cafiero, si estuviera Un peronista. Muy bien, me gustó. Entonces, vamos, con Alfonsín, con Illia, Graciela Fernández Meijide y un peronista. Cafiero. Digamos. Gracias, Jaunarena, por haber estado acá. Un placer. Igualmente para mí. Gracias. Nos volvemos a ver la próxima. Chao.